Hola Libra, ¿cómo están? Bienvenidos a esta lectura de tarot para esta semana. Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. Esta es una lectura extendida, así es que te invito a que te quedes conmigo hasta el final para que puedas recibir el mensaje completo y entender todo lo que aquí se te quiere explicar, el mensaje que te quieren dar tus guías. Esta lectura aplica para tu signo solar, ascendente y también para tu signo lunar. Voy a empezar primero que todo dándote a tu arcángel, quien te va a estar defendiendo esta semana. Tienes al arcángel Miguel, uno de los más poderosos, que te da el número de la suerte 5, te da el color de la suerte azul o los derivados de azul para ti. Esta semana es un color que te va a llenar de mucha energía, que te va a ayudar a que puedas canalizar estos sueños y metas que tienes en tu mente. Y dice que puedes que te encuentres en estos instantes, algunos de ustedes, en una situación que no está funcionando para ti, que tienes que desconectarte de cualquier tipo de apego que tengas a los resultados para que de esa manera entonces las cosas se den de una manera mucho más relajada, y que tienes que buscar una manera diferente, un poco tal vez inusual, de resolver las situaciones que tienes presente en estos instantes, y que eso te va a ayudar entonces a que puedas encontrar un resultado positivo. Voy a darte también cuál es tu espíritu animal para esta semana. A ver qué mensajito tiene para ti, qué número de la suerte te da. Mira, tienes el águila. Te da el número de la suerte número 23. Te da el número de la suerte también que podrías sumarlo. Sería el 5 o el 32. Depende cuál de ellos resuene más contigo. Y dice que Dios, el universo, los espíritus que están a tu alrededor van a estar apoyándote. Ellos te van a estar sosteniendo para que tú puedas durante esta semana alcanzar tus metas, alcanzar tus planes. Y también te habla de que tienes que tener una perspectiva un poco más abierta con respecto a las situaciones que vas a estar enfrentando, Libra, para que de esa manera no te enfoques solamente en los pequeños detalles. Sabes que cuando los águilas, por ejemplo, vuelan, ellos están desde la parte de arriba viendo todo lo que está en el terreno, y eso es el llamado que hace para ti el espíritu del águila esta semana, de que te separes un poco de la situación, que empieces a verlo desde una imagen mucho más amplia. No te enfoques en las pequeñas cosas porque no vas a entender la imagen completa, y que de esa manera entonces puedes avanzar, puedes ampliar tus perspectivas y vas a tener también grandes posibilidades en tu vida. Mira, estas cartas quieren hablarte inmediatamente, y son tres exactamente las que iba a sacar. Tienes la carta del maestro, la carta de la transformación y la carta de la postergación. Yo te las voy a estar aclarando. La carta del maestro te habla de una energía en donde tú podrías estar buscando a alguien que te enseñe, podrías estar tratando, algunos de ustedes incluso hasta podrían ser educadores, podrías estar en la rama de la educación. Te gustaría ser maestro, maestra, ya lo eres, profesor, profesora. Y tienes esa energía aquí. Para otro grupo, recuerda, tienes que tomar lo que resuena contigo. Para otro grupo esto podría ser de que tú estás en búsqueda de un maestro de luz, de un maestro espiritual, de alguien que te guíe, de alguien que te comente cómo hacer las cosas, hacia dónde ir, cómo obtener resultados en tu vida, cómo lograr canalizar la energía y cómo utilizarla para que funcione a tu favor. La carta de la transformación me habla de estas son energías que tienes a tu alrededor, que podrían ser internas o externas también. De que hay un periodo en tu vida que finalmente acaba, una etapa que termina, un momento para transformarte, para que todas estas energías negativas cambien a una forma positiva. Es una semana donde tú te vas a tener que enfrentar a ciertas cosas o situaciones que tú has estado tratando de evitar, situaciones que tú has estado tratando de echar a un lado, que has estado colocando debajo de la alfombra. ¿Sabes? Cuando uno barre y coloque todo debajo de la alfombra porque no quieres sacar la basura, pues parece que hay una energía similar, algo que has estado tratando de evitar, una situación o un conflicto que has estado tratando de postergar. Te habla de que definitivamente durante esta semana tendrás que enfrentarte a eso, pero el enfrentarte a esta situación o esta circunstancia lo que va a hacer es ayudarte a poder transformar esa energía en la cual te sientes en estos instantes, especialmente si sientes que no estás avanzando. Hay algunos, me dicen aquí, tus guías, me dice Dios para ti, que podrías estar incluso pensando en asistir o formar parte de algún tipo de grupo o clase. Tal vez tú estabas desarrollando algún tipo de clase espiritual, tenías la intención de formar algún grupo en línea, o ibas a formar parte de algún grupo espiritual, de holístico, de Reiki. Eso se tuvo que postergar por la situación que estamos en estos instantes y tienes que esperar un poco más, ¿no?
Vamos a aclarar la carta del maestro. Sale la carta de la culpa. Mira, esto también podría tener que ver con algunos de ustedes tal vez que tienen ciertos traumas de su niñez, ciertos traumas en otro momento, problemas donde tú necesitas encontrar a una guía, una persona que te ayude. Esta carta del maestro también me indican que podría representar para algunos de ustedes la visita a un psicólogo, un psiquiatra o un grupo de ayuda, terapeutas, que van a ayudarte a poder liberar esos demonios, esas malas ideas que tienes en tu cabeza, esas situaciones de dificultad que no has logrado superar, especialmente si tienen que ver con tu infancia o con algún tipo de trauma que hayas vivido anteriormente. Habla de que hay como una capa oscura entre tú, tu mente, lo que piensas y lo que puedes lograr de la felicidad. Y que una vez que tú superes esta oscuridad que está aquí, lo que te espera son estas rosas y estas flores que están hermosas acá, todo lleno de verde, todo lleno de luz, todo lleno de vida. Pero que en estos instantes tal vez tu mente podrá estarte como traicionando, reteniéndote, poniéndote ideas que no te funcionan. Y para solucionar eso necesitas buscar esta ayuda de este maestro, que te va a ayudar a salir adelante y dejar ese pensamiento atrás. Perdón. Vamos a aclarar la carta de la transformación. Tienes la carta de condicionamientos. Perdón. Y la carta de condicionamientos en estos momentos para ti. Veo que, mira, vuelvo de vuelta a esa energía como de tu pasado, a esa energía como de traumas de infancia, porque con la carta del condicionamiento percibo de que, o pueden ser traumas de una relación anterior también, tienes que adaptarlo a ti. Recuerda que son lecturas generales, toma lo que resuena contigo. Puede ser que en alguna relación, en algún momento, te sentiste mal, te pisoteaban, te hacían sentir como una oveja que tenías que seguir al rebaño, y no tenías esa oportunidad de convertirte en un líder. Y esa transformación que vas a tener tiene que ver con ese modo de pensar, con esa actitud o con ese trauma de tu infancia, en donde ya vas esta semana, obviamente, y para algunos puede que se extienda un poquito más, vas a poder levantarte y decir, ¿tú sabes qué? Basta, punto final. De ahora en adelante me voy a reinventar, voy a ser una nueva persona, voy a dejar de ser una oveja, voy a dejar todos esos traumas de infancia donde tal vez mis padres me dijeron que yo no servía para nada, donde tal vez nunca, si no lo dijeron verbalmente, la manera como me trataban me hacían sentir de que yo no servía. Vas a dejar ese condicionamiento de tu infancia atrás. Puede ser con una pareja que te hacía sentir de que no tenías suficiente valor tú como persona. Todo eso queda atrás, todo eso lo vas a vencer, porque esta transformación me habla de superar ese problema emocional. Qué bueno por ti, que te vas a convertir en un líder de ahora en adelante. Vas a dejar ese trauma en el pasado. Eso me alegra mucho, saber que van a poder algunos de ustedes superar esta situación. Y eso te parece que es como algo que ha generado mucho trauma en tu vida. La carta de la postergación te habla de la carta de la totalidad. Y me dice que hay una situación en tu vida, como te indiqué, tal vez, que se ha visto frenada, pues tal vez por la situación que estamos viviendo de la cuarentena en algunos países, en algunas ciudades. Y aquí te están indicando de que tiene una solución. Y la solución es buscar ayuda, pedirle a alguien que tú confíes, a alguien que sea de confianza a ti, que te dé la mano, que te extienda un puente de comunicación, que te dé una ayuda, que te dé un apoyo. Y en la medida que tú busques esa ayuda durante esta semana y las semanas que vienen, vas a poder entonces levantar ese bloqueo que tienes en tu camino. Que muy pronto vas a poder ver las cosas nuevamente con luz y con color. Hay un mensaje que estoy recibiendo también muy particular. Parece que hay algunos de ustedes que tienen algún tipo de afinación, creo que es el término, con pintar, y que has perdido la inspiración. Te habla de que esa inspiración muy pronto va a regenerarse cuando empieces a tener contacto con otras personas. Parece que hay algunos de ustedes que han perdido, como en inglés se dice también, si tienes como writer's block, que tienes como un bloqueo para escribir si eres escritor. Es lo mismo que estoy percibiendo, pero con algo que tenga que ver con la línea de artistas, más que todo como pintar, dibujar o escribir. Ese bloqueo que estabas, que no te permitía volver a crear, va a ser eliminado de tu vida. Vamos a ver ahora con las cartas del tarot qué otro mensaje hay para ti. Por eso te digo que tienes que ver esta lectura hasta el final, pues, porque una vez que llegues al final puedes hacer la película completa, como lo que te dice el espíritu del águila, para que entiendas perfectamente el mensaje que te están queriendo dar. Tienes la carta del mago, la carta del 3 de copas, muy bien, y la carta del 5 de espadas.
La carta del mago te habla de esas energías a tu alrededor internas que tienes de magia, de una magia interna o de habilidades que puedes estar descubriendo, que puedes estar desarrollando durante esta semana. Podría también hacerte la idea o el mensaje de que hay una persona que podría estar demostrando interés en ti, alguien que finalmente levanta la mano para decir: yo quiero participar, yo quiero ayudarte, o tú me gustas. La carta del 3 de copas te habla de alegrías, de celebraciones, de posibles reuniones. Pueden ser por medio de Zoom, por medio de alguna aplicación de videollamada. Pero te habla de esa energía de alegrías y de celebración donde vas a estar tratando de compartir buenas noticias con gente que esté a tu alrededor. Y el 5 de espadas, esta carta me está indicando de una energía en donde tú has podido, o alguien en tu vida ha podido tal vez decirte algo que te ha herido o te ha lastimado. Puede ser una persona del pasado. Y eso parece que es algo que durante esta semana tú vas a estar como recordando, vas a estar como reviviendo, vas a estar conectando nuevamente con ese sentimiento y con esa emoción de unas palabras que alguien pudo haberte dicho en el pasado o te pudo haber lastimado. Esto también podría representar de que tú estás mirando hacia un ex, hacia alguien del pasado, o ese ex podría estar mirando hacia ti y podría estar espiando, buscando información con respecto a ti y qué es lo que estás haciendo. El mago lo aclara la carta del as de oros, el 3 de copas, la carta del rey de oros, y el 5 de espadas, la carta de la fuerza. Vamos. Mira, con esta energía aquí del mago y la carta del as de oros, interpreto para algunos de ustedes que el mensaje es que tú tienes en tus manos la habilidad de poder crear o generar algo nuevo que va a durar por el resto de la vida y que te va a ayudar a que tú puedas mejorar con respecto a tus finanzas, tu carrera profesional. Tienes que tratar de conectar con tu yo interior y conectar con tu energía. Para otros grupos de personas, recuerda que te hablé de alguien que va a levantar la mano y que se va a ofrecer como voluntario. Eso podría ser que tú estás ofreciéndote como voluntario para hacer algún tipo de ayuda, algún proyecto o alguna energía de estas. O podría ser de que alguien finalmente da ese paso al frente y se declara su amor por ti. Porque esta carta del as de oros también podría ser una referencia a estas personas que están caminando hacia el altar. Algunos de ustedes podrían ya estar finalmente conectando durante esta semana con alguien especial y podría haber incluso hasta probabilidades de recibir propuestas de matrimonio. El rey de oros, que te aclara la carta del 3 de copas, parece que hay una situación en tu trabajo. Si estás trabajando actualmente, este puede ser tu jefe o tu jefa, o puede ser representar la empresa también. Y parece que estas alegrías y estas buenas noticias y estas celebraciones tienen que ver con el trabajo. Aquí hay una persona que podrá estar tal vez identificando tu poder, dando reconocimiento a tu esfuerzo. Alguien que va a reconocer que los sacrificios que tú has hecho han valido la pena, especialmente si has tenido que sacrificar el amor. Puede que existan algunos de ustedes, mis guerreros de Libra, que han tenido que sacrificar el amor, que han tenido que sacrificar a su familia. Recuerde que el amor no necesariamente tiene que ser un amor de romance. Puede ser un amor por ti, un amor propio, un amor a familiares, amistades o a una pareja. Y aquí me están indicando de que ese sacrificio que tú has hecho con tu pareja, con el amor, con tu vida, por enfocarte en tu carrera, va a valer la pena y te va a dar resultados positivos durante esta semana. Así que durante esta semana tú vas a poder sentir de que los esfuerzos que tú has hecho por tus sacrificios han valido la pena. Mira, la carta de la fuerza, esta energía yo la percibo más que todo como con un ex o una persona que te puede haber lastimado. Y me están indicando de que esta persona o esta situación es una persona un poco testaruda. Especialmente si estos traumas o esta persona, como te mencioné, que te ha dicho cosas que te han lastimado, es un familiar o una persona mayor que tú. Puede ser una amistad, incluso también que sus palabras te afectan mucho. Y esta carta de la fuerza me indica de que no vale la pena que pierdas el tiempo tratando de convencer a esta persona de que piense de otra manera. Que lo que puedes hacer es simplemente callar. Ese es el consejo que te estoy dando. Al final tú puedes hacer lo que tú quieras, pero es como que no vale la pena que continúes gastando tu tiempo, tu saliva, hablando tu energía con esta persona que no va a comprender. Lo mejor que puedes hacer es simplemente dejar a esta persona atrás y tomar otro camino. Pues obviamente si es un familiar es mucho más difícil dejar de comunicarte con este familiar, pero te están hablando de esa energía en donde a esta persona que te pudo haber generado traumas o este ex
que no trates de convencerle de que las cosas son desde otro punto de vista. Tal vez algunos de ustedes puedan tener una energía esta semana donde alguien quiere venir como a tratar de manipular tus emociones y tratar de hacerte sentir mal, decirte, ay Libra, mira, pero yo cuando terminaste conmigo, cuando terminamos, mi vida se vino abajo, no supe qué hacer, hasta ahora me estoy recuperando. Déjame saber si alguien ahí en los comentarios durante esta semana se acerca de ti con esas energías, pero si ese es el caso, no les prestes mucha atención a esa persona porque está tratando como de manipularte, quiere obtener algo de ti. Vamos a ver qué quiere obtener de ti. Déjame saber si te gusta también y que investigue un poquito más. Quiere robarte tu luz, quiere robarte tu energía. Y quiere quitarte algo muy bueno que viene para ti. Podría ser con respecto a tu trabajo, quiere como información, quiere sacarte información, quiere quitarte conocimiento, especialmente, mira, tienes acá el Rey de Oros que me refleja o se parece al Emperador. Ese ex o esa persona del pasado que viene a tratar de manipularte, quiere robarte tu energía y quitarte como la estrella que tienes, ¿eh? Tienes como una estrella guiándote hacia el éxito y esa persona quiere aprovecharse de eso. Tal vez alguien se acerque a ti para preguntarte, oye, ¿cómo has logrado el éxito? ¿Cómo has triunfado? Pero cuidado con compartir tu secreto. Vamos a utilizar el tarot de después para ver qué otro mensaje adicional hay para ti que viene después. ¡Wow! Mira, tienes el Rey de Oros nuevamente, ¿eh? 2 de bastos y la carta del As de espadas. ¡Wow! Mira, ¡qué maravilla! La carta del Rey de Oros nuevamente se manifiesta en tu lectura. Y esta es una carta que en estos instantes te está hablando a ti de que tú vas a poder colocar cierto dinero, si hablamos de las finanzas, en un plazo fijo, o vas a colocar un dinero o vas a invertirlo en algo. O eso podría ser una persona tal vez que se va a acercar a ti a invertir en ti, invertir en tu idea. Y con esta carta del 2 de bastos aquí, esta persona podría ser alguien del extranjero, podría ser una empresa que se encuentra a distancia de ti o una empresa que maneja cosas internacionales. Y esa puede ser una oferta de alguien tal vez que quiere invertir dinero en ti, que quiere apoyarte. Perdón, y me están indicando de que definitivamente con esta carta del As de espadas, esta energía está muy positiva para ti. Y tienes nuevamente el águila, mira, tienes el As de espada aquí con el águila y esa fue el águila que inició tu lectura. Tienes que enfocarte en ver las cosas desde un punto de vista más amplio. Eso es algo muy fuerte para ti durante esta semana, ¿eh? Que no veas como el presente solamente, enfócate hacia el futuro, enfócate en las grandes ganancias o las grandes inversiones que podría generarte en estos instantes el dar o el recibir cierto apoyo, ciertas situaciones con las finanzas. Aquí hay una energía también de amores que podrían estar resurgiendo o surgiendo por medio del internet. Una persona que está a la distancia de ti, puede que ya conozcas a esta persona. Y tal vez esta persona también tiene una verdad que darte a conocer con respecto a su vida y su carrera. Wow, tienes el Rey de Oros, la Reina de Oros y el Rey de Espadas. Y esto lo tiene aquí la carta de la Torre. Mira, la Reina de Oros te habla junto al Rey de Oros aquí de una unión muy poderosa. Pero tienes que tener cuidado con esta unión, si esta es una asociación en el amor o si es una asociación con respecto a las finanzas, porque parece que eso le va a estar generando celos a una persona que está fuera de ti. Este Rey de Espadas que puede tener celos es un signo de aire y es una persona que puede estar representando, que puede estar bastante celosa y que va a querer destruir las cosas que tú tienes. Así que ten cuidado si conoces a alguien, en el sentido de que esta persona, este Rey de Oros que te ha salido 2 veces, en 2 mazos de cartas diferentes, porque aquí hay una pareja ideal, en los negocios o en el amor. Una persona que está afuera, que tiene la verdad, que tiene todo el poder en sus manos para hacerte feliz, para tener el triunfo. Puede ser una pareja también en que deciden juntos hacer un trabajo, colaborar en algún proyecto. Este proyecto va a ser bomba, va a ser muy bueno. Pero aquí hay una persona celosa, un signo de aire celoso, que tiene mucha envidia, que tiene muchas ganas de destruir esto hermoso que tú vas a estar construyendo. Y que te va a dar batalla, te va a dar lucha.
Si no es alguien que conoces o no te encuentras en esta situación todavía, durante esta semana o las siguientes semanas, recuerda que se puede extender un poco, te vas a dar cuenta de quién es esta persona. Y lo vas a reconocer por sus palabras, por sus actitudes, por la energía que tenga frente a ti. Pero yo veo que al final tú logras triunfar. Esta persona no interfiere tanto en lo que tú tienes planeado. Sí llega a escuchar eso que tú tienes planeado o cuando eso se dé en tu vida, ¿eh? Así que mucha energía, mucho cuidado con esa energía. ¿Cuál es el mensaje que tienen tus ángeles para ti? Un consejo que quieran darte. Te sale aquí que tienes que mantener una actitud positiva. En todo lo que se te pueda presentar durante esta semana, tienes que mantenerte siempre relajado, relajada, no estresarte, mantenerte siempre con la mente positiva, especialmente si aparece ese rey de espadas con celos a tu alrededor a tratar de destruir lo que tú tienes, que puede ser también incluso hasta una amistad, ¿eh? Que vas a estar conectando con las personas que te van a brindar el apoyo y la mano necesaria para que puedas salir adelante. Y también te dicen tus ángeles que que tienes que evitar problemas de comunicación, en el sentido de que tu palabra siempre sea clara y sea concisa, Libra. Que no vayas a decir una cosa y que se preste para malas interpretaciones, ¿eh? Que tu palabra tiene que ser directa. Y en el amor, ¿cuál es el consejo que te dan los ángeles? Dice, tienes que expresar tu amor, que tienes que hacer un gesto romántico, que las personas que están a tu alrededor no son adivinas, que tienes que dejarles saber lo que tú estás sintiendo, que tienes que vivir tu vida con pasión y permitir que tu corazón y tu alma brinquen, salten, canten, llenos de alegría y llenos de amor. Que no permitas que situaciones del pasado de decepción, de personas que te han engañado, de personas que puedes descubrir con ese rey de espadas, ese signo de aire, que tú pensabas que era una amistad o que era alguien que te quería, puedes descubrir que tal vez no. Cuando te des cuenta de sus celos, no permitas que eso afecte ni apague tu luz, porque tu luz es fuerte y esta semana y las semanas que vienen se va a seguir incrementando, ¿eh? ¡Qué maravilla! Ha sido un honor para mí el haberte atendido. Espero que hayas disfrutado de esta lectura. Déjame tus deditos por arriba, déjame tus comentarios. Leerlos es la parte más feliz de mi día. Te mando un fuerte abrazo y te decreto mucha luz y progreso.